Imagina la niebla flotando lentamente sobre las oscuras aguas del Dnieper en la fresca hora del amanecer. A lo lejos, a través de la niebla, se vislumbran los contornos de las murallas de las antiguas fortalezas y, en las colinas, las cúpulas doradas de las iglesias brillan como estrellas que han descendido a la tierra. En este silencio, impregnado del olor del agua del río y del humo de los fogones, nació una historia que se convirtió en la base de toda una civilización. La historia del Estado que hoy conocemos como Rus de Kiev. Saludos, mis queridos oyentes. Y os invito a que escribáis en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es en vuestro rincón del mundo. Cierre los ojos e imagine el siglo IX de nuestra era. Es la época en que los ríos fluían lentamente por las vastas extensiones de Europa Oriental, transportando no solo sus aguas, sino también los barcos de comerciantes, guerreros y viajeros. Estos ríos eran las arterias de la vida, que unían tierras lejanas mediante hilos invisibles de relaciones comerciales e intercambios culturales. Y fue aquí, en estas rutas fluviales, en las tierras donde retumbaban los bosques y se extendían las estepas, donde vivían tribus dispersas de eslavos, ugrofineses y bálticos, donde iba a nacer algo maravilloso. Las olas rompían tranquilamente a orillas del Volkhov, cuando en algún lugar de las tierras del norte, en el país de las noches blancas y los inviernos crudos, se desarrollaban acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. El año 862, después de Navidad, trajo cambios que se recordarán durante siglos. Las tribus eslavas y ugrofinesas del norte, cansadas de luchas intestinas e incapaces de encontrar la paz por sí mismas, tomaron una decisión que al hombre moderno le parece paradójica. Recurrieron a extranjeros, los varangios rusos, para que los gobernaran. El cronista, cuya mano escribió muchos años después las líneas del cuento de los años pasados, nos ha dejado un testimonio de este momento. Nuestra tierra es grande y abundante, pero no hay orden en ella, dijeron los embajadores de las tribus, y llegó hasta ellos un hombre llamado Rurik, cuyo nombre sonaba inusual al oído eslavo, pero que estaba destinado a convertirse en el fundador de la dinastía que gobernó estas tierras durante muchos siglos. Rurik se estableció primero en Ladoga, un antiguo asentamiento a orillas del lago donde convergían las rutas comerciales,
y donde se mezclaban las culturas del norte y del sur. Pero pronto se trasladó a Novgorod, una ciudad que ya era un importante centro de enlaces comerciales. Aquí, entre muros de madera y el tañido de las campanas que aparecerían muchos años después, comenzó la historia de la dinastía Rurikovich. Pero, ¿qué era esta tribu? Esta misteriosa Rus que dio nombre al futuro gran estado. Este nombre está envuelto en la niebla del tiempo, como esas mismas orillas del Dnieper en las horas de la mañana. La versión más convincente nos lleva a la antigua lengua escandinava, donde la palabra significaba remero o campaña en embarcaciones de remo. A través de la lengua finlandesa se transformó en el ruso antiguo Rus. Al principio, este nombre se refería a los escandinavos variaks, aquellos guerreros y comerciantes del norte que en sus ruks surcaban los ríos y mares en busca de riqueza y gloria. Pero poco a poco, como una gota de tinta que se disuelve en el agua, este nombre se extendió a todos los pueblos de la antigua Rusia. Imagina a estos grajos deslizándose por el agua oscura a la luz de la luna. Sus costados reflejan las estrellas y sus remos cortan el agua con suavidad. En la proa de cada barco hay tallada la cabeza de un dragón o de alguna otra criatura mítica para proteger a los marineros de los espíritus del elemento agua. En las bodegas hay espadas y escudos, joyas de plata y pieles, ámbar y cera. Estos pueblos no eran solo guerreros o comerciantes, eran un vínculo entre mundos, portadores de culturas y tradiciones. Los prerequisitos económicos para la formación de un Estado hunden sus raíces en las propias rutas comerciales que, como vasos sanguíneos, impregnaban el cuerpo de la futura Rusia. La ruta comercial Báltico-Volga conectaba las frías aguas del Báltico con las lejanas tierras de la región del Volga, con la misteriosa Bulgaria, la poderosa Khazaria y el fabulosamente rico Califato Árabe. A lo largo de esta ruta comercial surgieron, como perlas en un hilo, asentamientos, centros comerciales y artesanales y campamentos militares, en los que el componente étnico escandinavo daba un sabor especial a la vida local. Aquí, en los cruces de los ríos y en las desembocaduras de los afluentes, nació una nueva estructura social. Simples agricultores y cazadores fueron testigos de la aparición de una nueva élite. Guerreros, hábiles artesanos,
comerciantes, emprendedores. El poder central creció como un árbol enraizado profundamente en el fértil suelo de las oportunidades económicas. Pero volvamos a la época en que Rurik ya se había establecido en Novgorod y sus vigilantes habían recorrido las tierras en busca de nuevas oportunidades. Dos de ellos, Askold y Dir, en su camino hacia la gran Constantinopla, la ciudad que atraía a todos los comerciantes con sus riquezas y oportunidades, se detuvieron en Kiev. Esta ciudad, situada en las altas colinas del Dnieper, era ya un importante nudo de rutas comerciales, un lugar donde se cruzaban los caminos de norte a sur y de oeste a este. En el mismo año 862, Askold y Dir tomaron Kiev, y la ciudad se convirtió en su residencia. Probablemente en aquellos días, de pie sobre las colinas de Kiev y contemplando la ancha cinta del río Dnieper que se extendía hasta el horizonte, no podían adivinar el papel que este lugar estaba destinado a desempeñar en la historia. Kiev estaba como creada por la propia naturaleza para convertirse en el centro de un gran estado. Sus altas riberas la protegían de las inundaciones. El río servía de enlace con el mar y las tierras lejanas, y los bosques y campos circundantes proporcionaban todo lo necesario para la vida y la prosperidad. Pero el verdadero creador del antiguo estado ruso estaba destinado a convertirse en otro hombre. Se llamaba Oleg, y la historia lo conoce como profético, un apodo que habla de la sabiduría y la capacidad de prever el futuro. Cuando en el año 879 Rurik no llegó a ser, Oleg se hizo cargo del joven hijo del difunto príncipe, Igor, y se convirtió en regente de él. Imagina una fría mañana del año 882. La niebla se levanta sobre el Dnieper y en sus aguas aparecen siluetas de grajos. Es Oleg y su séquito avanzando río abajo hacia Kiev. En sus ojos arde la determinación y en su corazón madura un plan que cambiará la faz del mundo eslavo oriental. Sabe que Kiev es la clave para controlar la ruta comercial más importante, la misma ruta de los varegos a los griegos, que conecta los mares del norte con las cálidas aguas del Mar Negro y el esplendor de Bizancio. Oleg no solo capturó Kiev, sino que creó un símbolo. Tras matar a Askold y Dir, declaró Kiev capital de su estado, pronunciando palabras que resonarían a lo largo de los siglos.
que ésta sea la madre de las ciudades rusas. En estas palabras sonaba no solo el orgullo del conquistador, sino una visión de futuro, una comprensión del lugar especial que esta ciudad ocuparía en el destino del estado emergente. Oleg no era solo un guerrero, sino también un político visionario. Comprendió que la verdadera fuerza del Estado no reside solo en el poderío militar, sino también en la capacidad de unir a tribus dispares bajo una misma autoridad, de darles un objetivo y una identidad comunes. Poco a poco, los drevlianos, que vivían en densos bosques y eran famosos por su tenacidad, los norteños y los radimichi fueron cayendo bajo su mano. Cada una de estas tribus tenía sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia forma de vida, pero Oleg consiguió encontrar la manera de unirlas sin destruir su identidad. Pasó el tiempo y la gloria de la Rus de Kiev se extendió más allá de sus fronteras. En el año 977, Oleg hizo una campaña que conmocionó incluso al poderoso Bizancio. Imagínese una flota de barcos rusos apareció en las murallas de Constantinopla. Los bizantinos, acostumbrados a su superioridad en los mares, observaron horrorizados cómo unos barcos aparentemente bárbaros se acercaban a su capital. Esta campaña no terminó con la destrucción, sino con un tratado comercial, el primer éxito diplomático serio del joven Estado. Se concedió a los mercaderes rusos el derecho a comerciar libres de impuestos en Constantinopla, lo que les abrió enormes oportunidades. 4 años más tarde, en el año 911, se concluyó el primer tratado escrito entre Rusia y Bizancio. Este documento, cuyas líneas han llegado hasta nosotros a través de los siglos, regulaba no solo las relaciones comerciales, sino también cuestiones jurídicas y militares. En él vemos a un Estado que ya se considera socio igualitario del gran imperio, un Estado que habla el lenguaje de la diplomacia y el derecho. Pero el éxito político era solo un aspecto de la vida en aquella época. En los bosques y los campos, en las aldeas y las ciudades, transcurría la vida humana ordinaria. Los campesinos cultivaban la tierra con sistemas de 2 y 3 campos que producían cosechas sostenibles. La ganadería proporcionaba carne y leche, la caza pieles y carne salvaje, y los bortniki miel y cera, muy apreciadas tanto en el país como en el extranjero. La artesanía se desarrolló en las ciudades, cuyo número no dejaba de crecer.
En el siglo II, los artesanos de la antigua Rusia poseían más de 60 especialidades artesanales. El repiqueteo de los martillos en las fraguas se mezclaba con el ruido de los talleres de alfarería, donde no solo se creaban objetos utilitarios, sino también verdaderas obras de arte. Los joyeros dominaban las técnicas más complejas: graneado, escaneado, esmalte cruisoné y nielado. Sus productos eran tan perfectos que no tenían nada que envidiar a los mejores ejemplos de artesanía bizantina y de Europa occidental. Pero el comercio ocupaba un lugar especial en la vida de la antigua Rusia. No era solo una actividad económica, sino una especie de arte que requería el conocimiento de idiomas, costumbres de pueblos lejanos, la capacidad de navegar por las estrellas y leer los caprichos de las corrientes fluviales. La principal ruta comercial era la famosa ruta de los varegos a los griegos, una vía fluvial que conectaba el mar Báltico con el mar Negro a través de los ríos Volkhov y Dnieper. A lo largo de esta ruta, las caravanas de mercaderes transportaban hacia el sur pieles de Marta y de Marta, cera y miel, tejidos de lino y lino, objetos de plata y armas, así como, por desgracia, esclavos, una triste realidad de la época. Del sur, de la rica Bizancio y de lejanos países orientales, llegaban artículos de lujo que a los norteños les parecían milagros. Tejidos de seda, suaves y brillantes a la luz de las velas, especias que llenaban las casas de aromas exóticos, joyas preciosas y finas espadas forjadas por los maestros de Damasco, tejidos flamencos y frisones, metales no ferrosos, plata, estaño, plomo, cobre, todo ello fluía por las arterias comerciales de Rusia, enriqueciéndola material y culturalmente. Existía otra importante ruta comercial, la del Volga, que conducía desde Ladoga hasta el mar Caspio, abriendo el camino a Khorezm, Asia Central, Persia y Transcaucasia. La tercera vía, por tierra, conectaba Europa Central con Kiev y más allá con el Volga y Asia. Así, la antigua Rusia se convirtió no solo en un estado, sino en un puente entre mundos, un lugar de encuentro de diferentes culturas y tradiciones. Cuando en 912 años Oleg Profético no se ha convertido, Igor Rurikovich, hijo del fundador de una dinastía, ha ascendido en un trono. Su reinado cayó en tiempos de nuevos retos y pruebas. Los pechenegos, un pueblo nómada
cuyos jinetes aparecían de repente como una tormenta en la estepa, sembrando el miedo y la destrucción, comenzaron a asaltar las tierras rusas cada vez con más frecuencia desde el este. Igor se vio obligado no solo a defender sus posesiones, sino también a continuar la política de sus predecesores de estrechar lazos con Bizancio. Hizo 2 campañas a Constantinopla. La primera, en 941 año, fue infructuosa. Los bizantinos se enfrentaron a los barcos rusos, fuego griego. Esa terrible arma que quemaba incluso en el agua. Pero la segunda campaña, en el año 944, terminó con la conclusión de un nuevo tratado, aunque en términos menos favorables. Se canceló el comercio libre de impuestos. Igor tuvo un destino trágico en el año 945. Mientras recogía el tributo de los drevlianos, decidió volver a por más leva, lo que provocó un levantamiento. Los drevlianos mataron al príncipe, y este suceso podría haber sido el fin del joven estado, de no ser por una mujer asombrosa, la princesa Olga, viuda de Igor. Olga no era solo una mujer en el trono. Era una gobernante cuya inteligencia y voluntad dejaron una huella indeleble en la historia. Su venganza contra los drevlianos se hizo legendaria, pero mucho más importantes fueron sus reformas, que sentaron las bases de un sistema estatal estable. Introdujo las lecciones, cantidades fijas de tributo y los pogostos, lugares especiales para su recaudación. Puede parecer una simple decisión administrativa, pero en realidad supuso una revolución en la administración del Estado. En lugar de la caótica polejía, en la que el príncipe y su séquito recorrían las tierras subordinadas y recaudaban el tributo según sus necesidades, se creó un sistema ordenado que protegía tanto los intereses del Estado como los derechos de los pagadores. Pero el acto más significativo de Olga fue su conversión al cristianismo. Según la versión más razonada, eso ocurrió en el año 957. Imaginemos a esta mujer, educada en tradiciones paganas, para quien el mundo estaba habitado por espíritus de bosques y ríos, dioses del trueno y la fertilidad, aceptando de repente la fe en el Dios único. No fue solo una elección personal, sino una decisión política de gran importancia. Olga se convirtió en la primera gobernante de la Rus de Kiev en abrazar oficialmente el cristianismo, allanando el camino para los grandes cambios que tendrían lugar bajo su nieto.
Su hijo, Sviatoslav, era una persona completamente diferente. Si Olga era una gobernante sabia, Sviatoslav era un guerrero nato. Se convirtió en el primer príncipe ruso con nombre eslavo simbólico. El Estado empezó a encontrar su propia identidad. Sviatoslav Igorevich gobernó de 962 a 972 años, y su reinado fue una sucesión continua de campañas militares y conquistas. El historiador bizantino lo describe como un hombre de mediana estatura, cejas pobladas, ojos azules y cabeza rapada, en la que solo quedaba un mechón de pelo, signo de nobleza. En una de sus orejas colgaba un pendiente de oro con perlas y piedras preciosas. Comía y dormía con sus guerreros, dando ejemplo de fortaleza y falta de pretensiones. «Voy a por vosotros», advertía a sus enemigos sin ocultar sus intenciones, lo que no hablaba de ingenuidad, sino de nobleza y confianza en sus propias fuerzas. Sviatoslav ha sometido Viatichi en 964 años. Ha aplastado Volga, Bulgaria. Pero el más significativo de su acto se convirtió en la destrucción Khazar Khaganate en 965 años. Khazaria era la poderosa potencia, el control de las vías comerciales entre Europa y Asia, la recogida de un tributo de muchas tribus eslavas. Sviatoslav ha tomado por asalto Sarkel, Semender y capital de Khaganate Itil. En el lugar de Sarkel fundó la fortaleza Belaya Vesha, y en la península de Taman, la ciudad de Tmutarakan, que se convertiría en un importante puesto avanzado de la influencia rusa en la región de Azov. Estas conquistas cambiaron el mapa geopolítico de Europa Oriental. La Rus se convirtió en una fuerza regional seria, capaz de desafiar incluso a potencias tan antiguas y poderosas como Khazaria. Pero Sviatoslav soñaba con más. Sus ojos se volvieron hacia la Bulgaria del Danubio, donde pretendía crear un nuevo estado. 2 veces realizó campañas a estas tierras. 2 veces se enfrentó a Bizancio en sangrientas guerras. Los cronistas bizantinos escribieron con ansiedad sobre este príncipe del norte que se atrevió a desafiar al imperio. Veían en él no solo a un bárbaro, sino a un digno oponente, cuyo valor y destreza militar merecían el respeto incluso de sus enemigos. Pero el destino fue cruel con Sviatoslav. En el año 972, de regreso de una infructuosa campaña búlgara, fue emboscado por los pechenegos
en los rápidos del Dnieper. Los mismos bancos pedregosos que eran a la vez una bendición y una maldición de la ruta comercial del Dnieper. Del cráneo del príncipe muerto, el Khan Pecheneг ordenó hacer un cuenco envuelto en oro, una costumbre bárbara que, sin embargo, atestiguaba el respeto que los enemigos tenían por el valor de Sviatoslav. La muerte de Sviatoslav provocó una nueva disputa entre sus hijos. Yaropolk, Oleg y Vladimir lucharon por la herencia de su padre en una guerra sangrienta que pudo destruir todo lo creado por las generaciones anteriores. Pero la victoria se la llevó el más joven de los hermanos, Vladimir, y su reinado de 980 a 1015 años se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la antigua Rusia. Vladimir Sviatoslavich completó la formación del territorio estatal, anexionando las ciudades de Cherven y Transcarpatia, y finalmente subyugó Radimichi y Viatichi. Para protegerse de los pechenegos, construyó líneas enteras de fortalezas y creó un sistema de alerta luminosa, una cadena de luces de señalización que podía transmitir noticias de peligro desde la frontera hasta la capital en cuestión de horas. Fue una auténtica revolución de la ingeniería, testimonio del alto nivel de organización del Estado. Pero primero, Vladimir intentó resolver la cuestión de la unidad del Estado a la antigua usanza pagana. En 1980, llevó a cabo una reforma pagana, intentando establecer el culto a Perún como dios principal de todas las tribus subordinadas. En una colina de Kiev se erigió un ídolo del formidable dios tronador, junto al que se alzaban imágenes de otros dioses: Caballo, Dashtbok, Stribok, Semargo y Mokosha. Pero este intento fracasó. Los dioses paganos estaban demasiado ligados a las tradiciones tribales como para convertirse en la base que uniera a la heterogénea población de un enorme estado. Y entonces se produjo un acontecimiento que cambió no solo Rusia, sino toda la historia posterior de Europa del Este. En 1988, Vladimir decidió bautizar Rusia. Esta decisión no maduró de la noche a la mañana. Las crónicas cuentan que a Vladimir llegaron embajadores de diferentes religiones: musulmanes, judíos, cristianos de rito occidental y oriental. Cada uno de ellos alababa su fe, tratando de inducir al príncipe a aceptarla. Pero la elección de Vladimir recayó en el cristianismo de rito bizantino,
Y esta elección fue dictada no solo por consideraciones religiosas, sino también políticas. El matrimonio con la princesa bizantina Ana abrió ante Rusia posibilidades de comunicación dinástica con uno de los mayores imperios del mundo. El matrimonio fue precedido por la toma de Chersonesos, una antigua ciudad de Crimea que Vladimir utilizó como carta en su juego diplomático con Bizancio. Imagina aquel día en Kiev en que los ídolos paganos fueron derrocados. El ídolo de Perún, que hasta hacía poco había sido un símbolo del poder del Estado, fue arrastrado hasta el Dnieper y arrojado al agua. Y entonces comenzó el bautismo masivo de los habitantes de la ciudad en las aguas del mismo río. Miles de personas entraron en el agua, y en aquel momento Rusia daba un paso hacia una nueva época de su historia. La adopción del cristianismo fue como el sol primaveral que derrite el hielo de un río. Transforma lenta, pero inexorablemente, toda la faz de la tierra. En Kiev comenzó la construcción de iglesias, y la primera de ellas fue la iglesia del diezmo, colocada en 989 y consagrada en 996. Fue la primera iglesia de piedra de Rusia, construida por maestros bizantinos que trajeron consigo no solo habilidades constructivas, sino también una comprensión completamente nueva del espacio y la belleza. La peculiaridad del cristianismo bizantino que benefició al pueblo ruso fue el permiso para celebrar el servicio en la lengua nativa, a diferencia del rito latino, en el que todas las oraciones sonaban en una lengua latina incomprensible para el hombre común. El servicio divino ortodoxo se realizaba en eslavo eclesiástico, cercano y comprensible para todas las tribus eslavas. Esto significaba que la nueva fe no era una fuerza ajena impuesta desde arriba, sino que se estaba convirtiendo en parte de la cultura popular, entretejiéndose en la vida cotidiana de la gente. Pero la cristianización de Rusia no fue un proceso instantáneo. Los antiguos dioses y espíritus vivieron en lo más profundo de la conciencia de la gente durante mucho tiempo, y la nueva fe se fusionó gradualmente con las creencias paganas, formando lo que los historiadores llaman doble fe. Los campesinos seguían honrando a los espíritus del bosque y del campo, celebrando antiguas fiestas relacionadas con los ciclos de la naturaleza. Pero ahora, estos ritos se entrelazaban con las fiestas cristianas. La fiesta de Carnaval se combinaba con el comienzo de la Cuaresma, e Iván Kupala con la fiesta de la Natividad de Juan el Bautista.
Así se creó una cultura única, en la que la profunda espiritualidad cristiana se combinaba con una percepción poética de la naturaleza, característica del paganismo eslavo. Tras la muerte de Vladimir en el año 1015, se reanudaron las disputas entre sus hijos. Sviatopolk, apodado Okayani, mató a sus hermanos Boris y Gleb, que más tarde fueron canonizados como los primeros santos rusos. Esta tragedia podría haber sumido al país en el caos, pero del crisol de la guerra intestina surgió un gobernante que estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes de la historia rusa. Yaroslav, apodado el Sabio. El reinado de Yaroslav de 1919 a 1054 fue la edad de oro de la Rus de Kiev. Imagínese Kiev en aquella época, una ciudad extendida sobre 7 colinas, como Roma o Constantinopla. Sus calles estaban llenas de vida. Aquí se oía hablar en muchos idiomas: eslavo, griego, escandinavo, cumano. Mercaderes de tierras lejanas ofrecían sus mercancías. Los artesanos trabajaban en los talleres. Los estudiantes copiaban libros en los scriptorium de los monasterios. Yaroslav comprendió que un gran estado debía basarse no solo en el poder de las armas, sino también en el poder de la ley. Introdujo una colección de leyes, la Ruskaya Pravda, el primer código escrito de leyes que regulaba la vida de los diversos estratos de la sociedad. Este documento es asombroso por su detalle y sabiduría. Establecía multas, vira, en función del estatus social de la víctima, regulaba las relaciones comerciales y definía los derechos y obligaciones de diversas categorías de la población. En Russian Pravda vemos una sociedad que ya se ha alejado mucho de las primitivas relaciones tribales. Hay nobleza, Rurikovich, boyardos, vigilantes, que formaban la capa dirigente. Hay campesinos, libres, gente que poseía sus parcelas de tierra y podía disponer libremente de ellas. Había esmeraldas, campesinos dependientes que trabajaban en las tierras del señor, ganaderos y villanos, personas que dependían totalmente de los señores. Sakupas, deudores semilibres que saldaban sus deudas, Riadovich, trabajadores contratados, y parias, personas privadas de su estatus social, pero que estaban bajo la protección de la Iglesia. Curiosamente, el Pravda ruso sancionó en un principio la enemistad de sangre, una antigua costumbre por la que los familiares de una persona asesinada tenían derecho a vengarse del asesino.
pero poco a poco se prohibieron legalmente los feudos de sangre, dando paso a un sistema de compensación monetaria. Este fue un paso importante en el desarrollo de la conciencia jurídica, una transición de formas arcaicas de justicia a formas más civilizadas de resolver conflictos. Yaroslav llevó a cabo una activa política exterior, y sus éxitos diplomáticos atestiguaron el reconocimiento internacional de Rusia. Sus hijas se convirtieron en reinas de países europeos. Ana se casó con el rey francés Enrique IV, Isabel con el rey noruego Harald el Duro, Anastasia con el rey húngaro András I. Los hijos de Yaroslav también celebraron matrimonios dinásticos con representantes de casas reinantes de Europa. En aquellos tiempos, Kiev no era inferior en importancia a París o Constantinopla. Una de las mayores victorias de Yaroslav fue la victoria final sobre los pechenegos. Estos nómadas habían sido durante mucho tiempo el azote de las tierras rusas. Sus incursiones traían muerte y destrucción, obligando a los campesinos a abandonar sus campos y buscar refugio tras los muros de las fortalezas. Pero en la batalla cerca de Kiev, Yaroslav derrotó a los pechenegos y sus incursiones cesaron para siempre. En el lugar de esta victoria se erigió la Catedral de Santa Sofía, símbolo del triunfo de la fe cristiana y de las armas rusas. La Catedral de Santa Sofía de Kiev, construida entre 1037 y 1054, se convirtió en una auténtica maravilla arquitectónica. Este templo con cúpula en cruz y 13 capítulos asombró a los contemporáneos por su esplendor. Sus muros estaban decorados con mosaicos y frescos creados por maestros de Constantinopla, con la participación de artistas de Kiev. Aquí, el arte bizantino se encontró con las tradiciones locales, dando origen a un estilo único que se convertiría en la base de la arquitectura eclesiástica rusa. En los mismos años se construyó la famosa Puerta Dorada de Kiev, una puerta defensiva de piedra con una iglesia de entrada, que debía simbolizar el poder y la riqueza de la capital. Los viajeros que se acercaban a la ciudad veían estas puertas desde lejos y comprendían que se acercaban a una de las ciudades más grandes del mundo en aquella época. Pero Kiev no fue el único centro de construcción en piedra. En Novgorod, en el año 1045, se erigió la Catedral de Santa Sofía, de 5 cúpulas y proporciones más austeras, reflejo del carácter severo de la ciudad norteña. En Chernigov,
En los años 30 del siglo XI se construyó la Catedral de Spassko-Preobrazhensky, considerada el ejemplo de arquitectura más bizantina de Rusia. Cada uno de estos templos no era solo un lugar de oración, sino un centro de vida cultural, una biblioteca, una escuela, un lugar donde se creaban y copiaban libros. La arquitectura de estos templos seguía unos cánones estrictos. En su interior se dividían en altar, un lugar sagrado donde solo podía entrar el clero, santuario, el espacio principal para los que rezaban, y nártex, un lugar para el público y los penitentes. El número de cúpulas tenía un profundo significado simbólico. Una cúpula simbolizaba al Dios único, 3 a la Trinidad, 5 a Cristo y los 4 evangelistas, 13 a Cristo y los 12 apóstoles. La pintura llegó a Rusia junto con el cristianismo, y los maestros bizantinos trajeron consigo no solo conocimientos técnicos, sino también todo un mundo de imágenes y símbolos. El mosaico Cristo Pantocrátor de la cúpula de Santa Sofía de Kiev miraba a los que rezaban con ojos severos pero misericordiosos. Y Nuestra Señora de Oranta, en el altar, extendía las manos en gesto de oración, como protegiendo la ciudad y a todos sus habitantes. Los frescos no solo contaban historias bíblicas, sino que también reflejaban la vida cotidiana. Se podían ver imágenes de la familia de Yaroslav el Sabio, escenas de caza, skomoroks, espectáculos de circo. La pintura de iconos también tiene profundas raíces en la cultura rusa. El icono de Nuestra Señora de Vladimir, creado por maestros bizantinos en el siglo XII, se convirtió en uno de los santuarios más venerados de Rusia. El Salvador de los Increados, Ángel Zlatie Vlasi. Estas imágenes entraron en los hogares y los corazones de la gente, convirtiéndose en compañeras de alegrías y penas. El primer pintor ruso conocido fue el maestro Alipik, que vivió a finales del siglo XI y trabajó en el monasterio de Kiev-Pechersk. Pero la adopción de la herencia bizantina no significó una mera copia. Los maestros rusos reelaboraron creativamente las muestras recibidas, creando obras en las que el refinamiento bizantino se combinaba con una especial conmoción rusa y la cercanía a la naturaleza. Esto fue especialmente evidente en la literatura. La lengua escrita existía en Rusia incluso antes del bautismo, como demuestran los tratados del siglo X
con Bizancio, escritos en alfabeto cirílico. La labor de los hermanos Solunios. Constantino, que adoptó el nombre monástico de Cirilo, y Metodio en el siglo IX para crear el alfabeto eslavo y traducir los libros sagrados, preparó el terreno para el florecimiento de la alfabetización. En Rusia se utilizaban dos alfabetos, el cirílico y el glagolítico, aunque el cirílico fue suplantando gradualmente al glagolítico, más complejo. Los monumentos más antiguos de la escritura rusa han llegado hasta nosotros como prueba del alto nivel cultural de aquella época. El Códice de Novgorod de los siglos el Evangelio de Ostromirov del año 1057, los Izborniki de Sviatoslav de los años 1073 y 1076. Cada uno de estos libros no era solo un texto, sino una obra de arte. Los escribas los decoraban con intrincadas iniciales, miniaturas, ornamentos. Las cartas de corteza de abedul del siglo XI, halladas en Novgorod, demuestran que la alfabetización estaba muy extendida no solo entre el clero y la nobleza, sino también entre los ciudadanos de a pie. Funcionaban escuelas y bibliotecas. Yaroslav el Sabio, según un cronista, reunió a muchos escribas y tradujo del griego al eslavo. En monasterios y cortes principescas se crearon verdaderos centros del libro, donde no solo se copiaban textos eclesiásticos, sino también obras de literatura profana, crónicas históricas y tratados filosóficos. La literatura de la antigua Rus estaba estrechamente vinculada a las tradiciones bizantina y búlgara, pero rápidamente aparecieron en ella rasgos originales. Las crónicas se convirtieron en uno de los géneros más importantes y originales de la literatura de la antigua Rusia. El relato de los años pasados, compilado por el monje Néstor en 1113 en el monasterio de Kiev-Pechersk, no era solo una crónica de sucesos, sino un intento de situar la historia de Rusia en el contexto del proceso histórico mundial. Néstor comenzó su relato desde los tiempos bíblicos, trazando el camino de la humanidad desde Adán hasta los acontecimientos contemporáneos, mostrando que Rusia no es una rama accidental en el árbol de la historia, sino un eslabón natural en el plan divino del universo. Otros géneros también florecieron en esta fértil atmósfera de elevación cultural. Sermones, hagiografías de santos, relatos de campañas militares. Todos estos textos
se crearon no solo para la ilustración, sino también para la edificación espiritual. La historia de Boris y Gleb narraba el trágico destino de los hijos de Vladimir, víctimas de una guerra fratricida, pero que encontraron la gloria como mártires. Vida de Teodosio de Pechersk relataba la vida del gran asceta, fundador del monacato ruso, cuya imagen se convirtió en ejemplo para muchas generaciones. Un lugar especial en la literatura de la época lo ocupa la Palabra sobre la ley y la gracia del metropolita de Kiev Hilarión, creada en el siglo XI. Esta obra iba dirigida contra la pretensión bizantina de hegemonía espiritual sobre Rusia. Hilarión afirmó la igualdad de todos los pueblos cristianos ante Dios. Demostró que Rusia tiene derecho a su propio camino de desarrollo, sin obedecer a nadie más que al Todopoderoso. En este texto suena la voz de un pueblo que ya se ha dado cuenta de su fuerza y su dignidad. Pasó el tiempo y bajo Yaroslav, el sabio, se introdujo el llamado sistema de escalera de sucesión a las tablas principescas. Según este sistema, el poder no pasaba necesariamente al hijo, sino al mayor de la familia. Este sistema parecía justo. Tenía en cuenta las tradiciones del clan y garantizaba la continuidad del poder. Pero en ella ya se colocaron las semillas de los futuros conflictos como para definir quién es exactamente el mayor en el tipo ampliado Rurikovich. Se hizo más y más difícil. Durante el reinado de Yaroslav se desarrollaron la artesanía y el comercio. Floreció la alfabetización y la construcción en piedra alcanzó cotas sin precedentes. Pero quizá el logro más significativo de esta época fue que Rusia se estableció finalmente como participante en pie de igualdad en la política europea. Los matrimonios dinásticos de los hijos de Yaroslav vincularon la casa principesca rusa con las casas reales de Francia, Noruega, Hungría, Polonia y Bizancio. Tras la muerte de Yaroslav el Sabio, en el año 1054, el poder pasó a sus hijos, que intentaron gobernar conjuntamente, repartiéndose el país entre ellos. Pero este sistema de triunvirato no duró mucho. Poco a poco, cada uno de los príncipes trató de fortalecer su propio principado, y la unidad del Estado empezó a resquebrajarse. El siguiente gobernante importante que consiguió restaurar brevemente la unidad de Rusia fue Vladimir Monomakh. Su reinado, de 1113 a 1125, fue el período
del último fortalecimiento de la Rus de Kiev. Vladimir era nieto de Yaroslav el Sabio por línea materna y recibió el sobrenombre en honor del abuelo materno, el emperador bizantino Constantino Monomach. El Estatuto de Vladimir Monomach, también conocido como Estatuto de Resac, se convirtió en un importante documento social. Suavizó la posición de los estratos más bajos de la sociedad, limitando los beneficios de los usureros y suavizando la posición de los villeins y Sakupovs. Esta carta nos muestra a un gobernante que se dio cuenta de que la fortaleza del Estado dependía no solo de la riqueza de la nobleza, sino también del bienestar del pueblo llano. Vladimir Monomach también organizó campañas ofensivas conjuntas contra los polovtsianos, un nuevo pueblo nómada que sustituyó a los pechenegos. Los kipchaks eran adversarios más organizados y numerosos. Sus incursiones causaron enormes daños en tierras rusas. Pero las fuerzas unidas de los príncipes rusos, bajo el liderazgo de Monomach, consiguieron infligirles una serie de graves derrotas, asegurando la vida pacífica de las regiones fronterizas. Después de Vladimir Monomach, ascendió al trono de Kiev su hijo Mstislav, apodado el Grande. Su reinado, de 1125 a 1132 años, fue el último periodo de estabilidad política de la Rus de Kiev unida. Mstislav fue un hábil diplomático y un sabio gobernante que consiguió mantener el equilibrio entre los diversos centros de poder del Estado. Pero cuando Mstislav el Grande murió en 1132 años, este frágil equilibrio se rompió. El cronista registró en el año 1134 las palabras proféticas: y toda la tierra de Rus quedó dividida. Formalmente, se considera que el año 1132 fue el comienzo de la desintegración de la Rus de Kiev en principados independientes. Este proceso no fue un cataclismo repentino, sino gradual, como el marchitamiento otoñal de las hojas. Novgorod, en 1136 años, Polotsk, en 1132 años, dejaron de reconocer la autoridad del príncipe de Kiev. Cada uno de los principados principales comenzó a seguir su propia política, a concluir tratados por separado, a librar guerras en su propio interés. Las razones de esta desintegración residían profundamente en la propia estructura del Estado. El aumento de la propiedad boyarda de la tierra condujo al fortalecimiento de la nobleza local,
que cada vez necesitaba menos el patrocinio del lejano príncipe de Kiev. Las contradicciones del sistema de sucesión en escalera dieron lugar a constantes conflictos entre los príncipes. Cada uno se consideraba más digno del trono que sus rivales. Las comunicaciones comerciales internacionales también cambiaron. La ruta de los varegos a los griegos, que durante mucho tiempo había sido la base de la prosperidad económica de Kiev, empezó a perder importancia. Las cruzadas abrieron nuevas rutas que unían Europa y Oriente, eludiendo las tierras rusas. Los mercaderes venecianos y genoveses dominaban las rutas marítimas hacia Levante, y las mercancías que antes pasaban por Kiev ahora viajaban por otros caminos. La inestabilidad política también influyó. En el siglo II había 37 príncipes en el trono de Kiev, una cifra que habla por sí sola. La constante lucha por el poder agotó los recursos del Estado, impidió la aplicación de políticas coherentes y socavó la autoridad del gobierno central. Los levantamientos de los habitantes de Kiev atestiguaban que ni siquiera la capital estaba tranquila. El pueblo sufría la arbitrariedad de los príncipes y sus justicieros, los elevados impuestos y las interminables guerras. La ciudad, antaño símbolo de unidad y poder, se convertía en escenario de conflictos. El símbolo del declive de Kiev fue su saqueo en 1169 por las tropas de Andrei Bogolyubsky, príncipe de Vladimir Suzdal. Por primera vez en la historia, el príncipe, tras apoderarse de Kiev, no se quedó allí a reinar, sino que regresó a sus posesiones del norte. Kiev para él ya no era la capital deseable, sino simplemente una de las muchas ciudades que era posible robar y abandonar. En 1203 años, la ciudad fue saqueada por segunda vez por Rurik Rostislavich, y estos acontecimientos acabaron por socavar su importancia como centro de toda Rusia. El territorio controlado por los príncipes de Kiev se reducía constantemente. Volín se perdió en 1154 años, Pereyaslav en 1157 años, Turov en 1162 años. El otrora poderoso principado de Kiev se estaba convirtiendo en uno de tantos, y de ningún modo en el más fuerte. En el año 1299 se produjo un acontecimiento que puso fin simbólicamente a la era de la supremacía de Kiev. El metropolitano de todas las Rusias
trasladó su residencia de Kiev a Vladimir y después, en 1325, a Moscú, el centro espiritual de la Rusia ortodoxa. Abandonó la ciudad que dio nombre a todo el estado, pero incluso en las condiciones de desintegración política, seguía habiendo factores que mantenían el sentimiento de unidad de la tierra rusa. La idea de unidad seguía viviendo en el corazón de la gente. Kiev seguía siendo formalmente la ciudad más antigua y la madre de las ciudades rusas. La clase principesca Rurikovich seguía ocupando todos los tronos locales, lo que creaba un sentimiento de parentesco entre los gobernantes de diversas tierras. La Iglesia unificada, el metropolitanato de Kiev de toda Rusia, preservaba la unidad espiritual y una memoria histórica común, y la conciencia de comunidad étnica apoyaban la noción de que los habitantes de todas las tierras rusas eran un solo pueblo. A mediados del siglo XII, la antaño unida tierra rusa se había dividido en 13 o 18 principados independientes, cada uno gobernado por su propia dinastía. Como un poderoso árbol que da muchos brotes, la Rus de Kiev dio origen a toda una constelación de estados. El Principado de Vladimir Suzdal en el noreste, el Principado de Galitzia-Volín en el suroeste, la República de Novgorod en el norte, el Principado de Polotsk en el oeste. Cada uno de ellos tenía su propio carácter, sus propias tradiciones, su propio destino. Pero este aparente caos tenía su propia lógica. Como ríos que fluyen de una misma fuente, estos principados conservaban una cultura común, una fe común, una memoria común de unidad. En cada uno de ellos sonaba la lengua eslava eclesiástica del servicio divino. Se construían templos según los modelos bizantinos. Se reescribían las mismas crónicas, empezando por el período histórico de Kiev. El Imperio bizantino ejerció una influencia tan profunda en la formación de la cultura rusa que sus ecos aún pueden oírse hoy en día. Imaginemos el momento histórico en que se encontraron dos grandes tradiciones: la bizantina, que heredó la riqueza de la antigüedad grecorromana y absorbió los tesoros espirituales de Oriente, y la eslava, joven pero llena de energía creativa. De esta unión nació una cultura que combinaba la sofisticación y profundidad de la herencia bizantina con la especial conmoción y cercanía a la naturaleza, características del mundo eslavo. Desde Bizancio llegaron a Rusia no solo sacerdotes y monjes, sino también arquitectos, artistas,
artesanos, cantantes, músicos y comerciantes. Cada uno de ellos llevaba consigo una parte del gran patrimonio cultural acumulado durante siglos en la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero los artesanos rusos no se limitaron a copiar las muestras bizantinas, sino que las reelaboraron creativamente, creando obras en las que la forma bizantina se llenaba de contenido ruso. Los cantos de la iglesia se convirtieron en un elemento importante de la cultura rusa. En el silencio de los templos sonaban melodías que parecían voces de ángeles descendiendo a la tierra. La música instrumental, según la tradición bizantina, se rechazaba por ser demasiado mundana, pero la voz humana, el más perfecto de los instrumentos musicales, creaba un sonido de una belleza y profundidad espiritual sin precedentes. Pero el pueblo siguió viviendo y desarrollando un rico folclore. La poesía ritual del calendario marcaba el cambio de las estaciones. Los conjuros apelaban a las fuerzas de la naturaleza. Los cuentos guardaban el recuerdo de tiempos heroicos. Un lugar especial lo ocupaban las bilinas, canciones épicas sobre bogátires, defensores de la tierra rusa. Ilya Muromets, Dobrinya Nikitich, Alyosha Popovich. Estos nombres se convirtieron en símbolos del bogatirismo ruso, encarnación del ideal popular del guerrero justo. Los cuentos populares sobre los acontecimientos de los siglos XII se reflejaron incluso en una obra tan exquisita como El cuento de la campaña de Igor, creada en el siglo II. Esta obra maestra de la literatura, que narra la infructuosa campaña del príncipe Igor contra los polovtsianos, sorprende por su patriotismo y su relación con el arte popular. El autor del cuento recurre no solo al simbolismo cristiano, sino también a imágenes paganas. Llama a los vientos, habla con el Dnieper, se dirige al sol. En esta obra, la Rusia cristiana recuerda sus raíces paganas, y este recuerdo hace que su cultura sea especialmente rica y multicolor. La Iglesia libró una lucha constante contra las costumbres paganas, pero muchas de ellas se conservaron en la vida popular, entrelazadas con las fiestas cristianas. Shrovetid y Pascua, Ivan Kupala y Navidad, las fiestas de la cosecha de otoño y los días santos de invierno. En cada una de estas fiestas, el pasado pagano se combinaba con el presente cristiano, creando un sabor único de la cultura popular rusa. Pero el desarrollo pacífico de esta cultura estaba destinado a interrumpirse. En 1223 se produjo un acontecimiento que fue un presagio
de los desastres venideros. El primer enfrentamiento de las tropas rusas con los mongoles en la batalla del río Kalka. Casi todos los príncipes del sur de Rusia participaron en esta batalla, pero terminó con una aplastante derrota. Muchos no se dieron cuenta entonces de la gravedad de la nueva amenaza que venía de las profundidades de Asia. La invasión mongola que cayó sobre las tierras rusas en 1240 años fue una catástrofe de proporciones sin precedentes. Imaginemos un día de invierno del 6 de diciembre de 1240, cuando las llamas envolvieron Kiev, la ciudad que durante siglos había sido el corazón de la civilización rusa. La iglesia del diezmo, el primer templo de piedra de Rusia, se derrumbó bajo los golpes de las máquinas rompemuros del enemigo. La catedral de Santa Sofía, testigo de la grandeza de Yaroslav el Sabio, fue saqueada y expoliada. La puerta dorada, que antaño daba la bienvenida a los embajadores de los reyes europeos, yacía en ruinas. Aquel día fue el fin de una era. Kiev había pasado de ser una gran capital a una pequeña ciudad de provincias. Los viajeros que pasaban por ella unos años más tarde solo contaban unas 200 casas, un lamentable vestigio de una ciudad antaño grandiosa. Muchos maestros habían sido hechos cautivos, las bibliotecas quemadas, las obras de arte destruidas o exportadas. La invasión mongola asestó el golpe más duro no solo a la unidad política de la Rus, sino también a su desarrollo cultural. Durante varios siglos, la construcción en piedra se detuvo. Muchas artesanías decayeron y el comercio disminuyó. Las tierras rusas cayeron bajo el dominio de la Horda de Oro, y este yugo duró más de 2 siglos. Pero incluso en estas duras condiciones, el hilo de la continuidad no se rompió. En las tierras del norte, en Novgorod, Vladimir y, más tarde, Moscú, se siguieron copiando crónicas, se construyeron iglesias y se desarrolló la artesanía. La idea de la unidad de la tierra rusa no murió, sino que adquirió nuevas formas. Poco a poco, 3 pueblos emparentados, pero independientes: rusos, ucranianos y bielorrusos, empezaron a formarse a partir de los principados dispares, cada uno de los cuales llevó a través de los siglos el recuerdo de sus raíces Kiev rusas. Fue el final de la historia de la Rus de Kiev, un estado que en pocos siglos pasó de ser una unión de
tribus dispares a una gran potencia europea. Creó una cultura única y sentó las bases para el desarrollo de la civilización eslava oriental. Su legado perdura hoy en día en la lengua y la fe, en el arte y la arquitectura, en la especial espiritualidad que distingue a los pueblos que crecieron a orillas de los ríos de Dnieper y Voljov. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que esta historia de grandeza y tragedia, de altibajos, de cómo las naciones nacen y mueren, pero la cultura que han creado nunca desaparece, sin dejar rastro, les traiga buenos sueños. Hasta la próxima.